Muy buenas noches. Se prendieron hoy las alarmas en todo el país por el estado de la mayoría de las vías de la nación. Un puente ya se cayó, causando graves estragos de comunicación, y las lluvias amenazan otros corredores viales. En algunos lugares se ha declarado emergencia y calamidad pública. Nuestro invitado esta noche es el doctor William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que pertenece al Ministerio del Transporte. ¿Qué es lo que está pasando, doctor William? Yamil, buenas noches. Nuestro país tiene una topografía hermosa pero compleja. Tenemos 3 cordilleras, tenemos un sistema hídrico de los más caudalosos y abundantes del mundo, y adicionalmente tenemos una configuración histórica de nuestras ciudades alrededor de los ríos con problemas de ubicación de ciudadanos en zonas de riesgo, y adicionalmente una complejidad que se ha aumentado por cambio climático. Tenemos periodos de lluvia más frecuentes y eso genera una saturación de suelos que pone en riesgo la topografía y los cortes que hemos hecho para conectar nuestra infraestructura vial. ¿En qué lugares del país, doctor William, hay hoy dificultades de tránsito graves? Digamos que hay algunas complejidades, obviamente, en la zona sur del país, el Cauca, la zona de Rosas, hemos tenido alguna complejidad justamente por la afectación que tuvimos hace poco de inundación. Tenemos afectaciones en departamentos en Boyacá, en vías terciarias. En la medida que el invierno empieza a incrementar el régimen de lluvias, vías terciarias, vías secundarias y en algunos casos vías primarias, que es por donde circula la mayor cantidad de vehículos en el país, se ven afectados justamente por deslizamientos, por inundaciones y avalanchas que afectan nuestra infraestructura. Es bien curioso, ¿no? A usted en los estudios de primaria no le dijo su maestro que la gran bendición de Colombia era tener 3 cordilleras. Así es. Y resulta que eso es lo que nos ha perdido la identidad nacional. Sí. La ruptura de las 3 cordilleras. Sí. Nada tiene que ver el de la Guajira con el Pastuso, nada que tiene que ver el de Chocó con el Llanero, nada. Sí. Comemos distinto, hablamos distinto, pensamos distinto, nos vestimos distinto. Pero eso es parte de la riqueza, la heterogeneidad de nuestra cultura, claro. Pero mire lo que está causando. Topográfica y de suelos tiene también su complejidad. Tenemos un país que lo explica uno a través como de 3 sistemas, ¿no? Todo lo que es el sistema pegado a las costas, el sistema cordillerano y todo lo que es la altillanura. Son configuraciones con temas asociados a conectividad internacional con nuestros puertos, conectividad carretera, preferiblemente de norte a sur, pero posteriormente transversal para conectar las capitales con los puertos que están obviamente en el Atlántico, en el Pacífico, y la altillanura, que es principalmente un territorio fluvial, un territorio anfibio con muy pocas carreteras y que se conecta prácticamente por lanchas y por aviación. ¿Qué tan grave o qué tan serio es el peligro de que Buenaventura y Bogotá nos quedemos incomunicados? Ahí tenemos muy poquitas redundancias, inclusive estamos revisando algunas conexiones entre Lobo Guerrero y Buenaventura, justamente porque allí estamos moviendo 17 millones de toneladas que permiten importaciones y exportaciones hacia el centro del país. Parte un poco de la tarea del Ministerio con el Plan Maestro de Transporte Intermodal es tener justamente redundancias, es decir, carreteras alternas para que esa infraestructura y esa afectación no limite, digamos, la posibilidad de conectividad. Lo que pasó, por ejemplo, hace 2 días en el puente en Quindío, tenemos vías alternas que perfectamente permiten absorber esa carga de tráfico. Pero digo, ¿sí hay riesgo de que haya una interrupción en la comunicación? Parte de lo que hemos identificado es justamente esos lugares donde no hay redundancias y los estamos cubriendo. Hoy en día tenemos relativamente controlado. ¿Pero sí hay peligro de que se nos interrumpamos en la comunicación terrestre entre Buenaventura y Bogotá? Ese riesgo existe, pero hoy en día tenemos vías alternas que nos permiten conectarnos muy rápido. En algunos casos se habilitan desvíos de mayor longitud, pero tenemos conectividad. ¿Hasta dónde nos está afectando en el tránsito comercial, especialmente, es decir, de mulas, el problema de Rosas? Digamos que ahí logramos restablecer la conectividad
Ya hay una circulación restringida, obviamente, porque la ¿sí infraestructura, hay? sí, ya tenemos una circulación. ¿De tractomulas? Exactamente, eso ya se habilitó. ¿Sí? Eso está permitiendo ya la conectividad y estamos restableciendo, el INVIAS está haciendo la tarea para que se tenga la solución definitiva sobre la Panamericana, pero ya hay una conectividad habilitada. Pero ¿por qué algunos informantes dijeron hoy que el restablecimiento de la comunicación por Rosas demoraba 4 meses más? Sí, tenemos alguna limitación porque la capacidad de la vía debe administrarse por la cantidad de tráfico que se está manejando. Obviamente que hay un ejercicio de alternancia en el uso de esa infraestructura y efectivamente hay, digamos, tiempos adicionales, pero hay una conectividad que hoy en día permite el flujo de alimentos y no hay riesgo en seguridad alimentaria. No, pero con todo respeto no lo entiendo. ¿Hay o no hay tránsito? Sí hay tránsito, efectivamente. No hay es conectividad. cierto de que se necesitan 4 meses. No. ¿No? Hoy en día tenemos conectividad, el INVIAS ha garantizado esa ¿Se conectividad. están pasando por Rosas? Sí, señor. Hay una conectividad por una vía alterna temporal que construyó No INVIAS. Rosas. No, hay una vía alterna que construyó INVIAS. Rosas ya se descartó. Sí, ahí tenemos un tema. Ahí no la van a reparar. No, ahí lo que se va a hacer es el tramo que se perdió, se va a construir, digamos, una conexión de alrededor de 2.4 kilómetros que el INVIAS ya está diseñando como solución definitiva, con un puente de una luz importante, y mientras esa construcción se termina, hay una habilitación temporal de un Pero entonces, corredor. no es verdad que el Quindío esté incomunicado, ¿no? No, ese es el corredor que tuvimos hace 2 días, en el que efectivamente entre Quindío y Valle, el puente que tuvimos hace 2 días la afectación, ya habilitamos vías alternas y está la solución definitiva. Y hay tránsito normal. Sí, exactamente. De en esa zona. tractomulas. Exactamente. Ahí definimos una vía alterna para transporte de carga, Armenia, Calarcá, Pereira, y definimos también unos recorridos alternos para vehículos livianos, para que la infraestructura se pudiera balancear en el uso por los usuarios. ¿Y qué fue lo que pasó hoy en Santander? En términos de que Que hubo un derrumbe ahí también. Sí, digamos que lo que tenemos hoy en día es el aumento de lluvias, afecta en algunos casos los taludes que tenemos consolidados, taludes que llevan determinado tiempo estables. Cuando haya aumento de lluvias se cargan, se llenan de agua y aumentan el peso, y los deslizamientos obviamente afectan la infraestructura Pero vial. hubo un derrumbe que tiene incomunicados algunos sectores. Sí, digamos, es situaciones que habitualmente el INVIAS atiende de manera inmediata con cuadrillas. En algunos casos el restablecimiento es inmediato, en otros casos se demora por efectos del volumen de material desplazado en el deslizamiento. Pero ¿cuáles son, digamos, cuál es la comunicación entre qué municipios que está interrumpida? Digamos, en este momento no existe, no tengo Pero hubo un referencia. derrumbe. Sí, habitualmente el INVIAS lo que hace es... ¿Y eso se arregló? Exactamente, lo restablece. Entonces, con excepción de la desviación de Rosas y el problema del derrumbe en Santander, ¿no hay más grandes dificultades de tránsito en el país? Tenemos algo también en el sur, en Santana Mocoa. También había una afectación que ya restablecimos. ¿Entre qué y qué? Santana Mocoa, en el sur del país. ¿Santana? Sí, eso es una... ¿Santana no queda en Boyacá? No. Sí. Ahí hay un Santana también, Boyacá, en Santana Mocoa. Hace unas semanas tuvimos alguna afectación, ya está restablecido el tráfico. Y parte un poco de la diferencia entre INVIAS y la ANI es capacidad de respuesta. Las vías concesionadas que administramos nosotros tienen una capacidad de respuesta mayor, mucho más rápida, pero adicionalmente, hoy en día el sistema de emergencia nos permite también movilizar en momentos de ola invernal maquinaria amarilla entre concesiones y el INVIAS para atender, por ejemplo, deslizamientos en los municipios cuando se afecta su malla vial terciaria. Y a ver, doctor William, ¿lo que viene es temporada de lluvias o no? Todavía estamos con el coletazo de la Niña. Sí. Eso es un tema, digamos, que de manera frecuente nosotros estamos documentando por parte también de expertos en IDEAM para anticipar nuevas situaciones, y todavía estamos, digamos, con los últimos coletazos de fenómenos de lluvia, seguimos todavía en periodo de lluvia y tenemos también la alerta en el elevado del río, ¿no? O sea, hay una confluencia de situaciones de riesgo que están tensionando el Sistema Nacional de Riesgos en el país. Y mejor dicho, ¿habrá extensión en el periodo de lluvia? Sí, está previsto. ¿Y hasta cuándo? Digamos que inicialmente esperábamos que llegara febrero o marzo, pero el periodo de lluvia se está extendiendo, todavía no hay tranquilidad de que se vaya a apaciguar y obviamente nuestra infraestructura está en este momento en riesgo por ello. ¿Cuántos meses más? Digamos que lo que sugiere el IDEAM en este momento es que hasta mayo, junio todavía vamos a tener periodos de lluvia.
que habitualmente es un periodo de calor. Exactamente, eso es parte de lo que el cambio climático nos está generando, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. He dicho clima loco. Así es, Yamil, ese es un problema que incrementamos nosotros con el consumo de energías fósiles, el uso a veces del vehículo de manera indiscriminada y una matriz energética que está orientada principalmente a combustibles fósiles, parte de lo que esta transición energética que nuestro presidente y el mundo están planteando modificar. ¿Y qué era lo que usted le mencionaba, doctor Camargo, sobre el problema en Boyacá? Digamos que hay departamentos con un número importante de municipios. El departamento con el mayor número de municipios en Colombia es Antioquia y le sigue Boyacá. Y estos municipios, que además son municipios agricultores y turísticos, 123 tiene Boyacá, si no falla la memoria, Antioquia está como 128, 130, están conectados por malla vial terciaria. Y esta malla vial terciaria es una malla vial de menores especificaciones y que en la medida que aumente el invierno afecta, por ejemplo, comunidades y la provisión de alimentos en el país. Es que el problema que hay es que, primero, Boyacá no tiene vías y Antioquia las tiene, pero está lleno de montañas. Exactamente. Digamos que Boyacá tiene como vías principales 2 concesiones, el resto es malla vial secundaria y terciaria, a diferencia de Medellín, que tiene todo un sistema de autopistas de primera a quinta generación, muy bien dotado y una topografía mucho más compleja. Allí tenemos un sistema de túneles y viaductos mucho más robusto que el que encontramos, por ejemplo, en terreno plano y ondulado yendo hacia Boyacá. Después de comerciales, doctor William, ¿cuál es el lugar de Colombia topográficamente que más le preocupa hoy? Hablamos con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, del Ministerio de Transporte, el doctor William Camargo. ¿Qué es lo que pasa en San Luis, en Antioquia? Ahí tuvimos un derrumbe hace algunas semanas que ya se logró restablecer, es justamente la conexión Bogotá-Medellín, que adicionalmente es una vía que tiene una complejidad topográfica también bastante, digamos, recurrida por efectos de lluvia y ya logró, digamos, restablecerse. Esto es un proceso, digamos, que habilita normalmente Invías. Hay unas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías y otras de la ANI, de las 19.500 aproximadamente que malla vial principal tiene el país. ¿Y qué es lo que pasa, doctor William, con la vía entre Neiva y el centro del país? Ahí tuvimos también una afectación en Santana Mocoa. Este es un corredor que está concesionado y que tuvo, digamos, una afectación importante que ya fue restablecida. Nosotros de alguna manera tenemos una atención inmediata cuando esto surge. En esa malla vial hacemos coordinaciones, obviamente, con unidades de gestión de riesgo, con autoridades locales y lo primero que habilitamos son desvíos de tráfico. Digamos que nuestra infraestructura es bastante compleja y esa heterogeneidad topográfica también nos impone retos en la solución de la ingeniería. Pero tanto la vía en el tramo de San Luis en Antioquia como el tramo entre Neiva y el centro, hay tránsito normal. Sí, ya tenemos tránsito. Con dificultades, pero... Sí, señor, así es. Para advertirle a los televidentes qué lugares no deberían utilizar. Digamos, en este momento no tenemos restricciones, digamos, importantes en tráfico. Tuvimos una Semana Santa que terminamos bastante compleja por ingreso, en periodo de retorno, sobre todo por algunas complejidades. Ahí tuvimos algunas afectaciones mínimas, pero digamos que en el balance hay una coordinación relativamente exitosa entre Policía de Tránsito, autoridades civiles y entidades de gestión de riesgo y de acompañamiento de concesionarios y contratistas de Invías y la ANI. ¿Qué es lo que pasa, doctor Camargo, en la línea? Digamos que allí lo que tenemos, después de que se implementó la habilitación del sistema de túneles de la línea, en algunos casos fallas, digamos, localizadas pueden estar afectando la conectividad, la misma situación de ingreso, por ejemplo, al corredor Bogotá-Girardot. Ahí tenemos un proyecto de la ANI que en algunos casos por efecto constructivo ha generado algún estrés entre los usuarios justamente por las actividades que desarrollan los concesionarios para cumplir la entrega de los tramos de vía que están comprometidos a desarrollar. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Barranquilla y Cartagena que la gente se queja tanto? Ahí tenemos unos temas asociados a erosión costera que de alguna manera también estamos solucionándolos con el concesionario y algo que se ha instalado en una resistencia de los usuarios a pagar el peaje. Una situación desafortunada porque el peaje es el mecanismo con el que hacemos mantenimiento y operación de las vías y es un
esquema que está habilitado por la norma nacional y que faculta al INVIAS y la ANI para recaudar recursos que justamente permiten ese mantenimiento. Es como la administración de la casa. Si no se paga y no se hace inversión, la casa se deteriora y eso lo pagamos entre todos porque son bienes comunes. El INVIAS, solo por darle una cifra, Yamil, administra 11.000 kilómetros con 35 peajes. Pero ese peaje está en concesión o es oficial. No, ese es un peaje que tiene el INVIAS. Oficial. Sí, ese es un peaje que administra el INVIAS, lo recauda y lo distribuye para esa malla vial. Pero lo levantaron ayer o antier. Sí, ahí tuvimos un tema, justamente en la costa atlántica, la ANI administra 117 peajes y tenemos 8.500 kilómetros de red vial. Esos peajes están cargados a cada una de las concesiones y hay una resistencia natural por algunas situaciones de ubicación de los peajes que estamos revisando con el señor ministro, con las comunidades, pero insistimos en la importancia de honrar el pago de esos compromisos, porque además con eso nosotros garantizamos el pago a nuestros contratistas. El esquema concesionado tiene esa bondad. Pero ¿cuál es, doctor, mira, el problema concreto que hay por el cual protesta tanto la gente, tanto, pues que hasta estudios ha habido entre Barranquilla y Cartagena? Allí, digamos, hay, por un lado, la solicitud de que apliquemos tarifas diferenciales. Es un mecanismo que nosotros ya implementamos con las comunidades y en algunos casos es la reubicación. El peaje no lo quiere nadie cerca a su municipio. No, pero digamos, la población tiene la razón. En algunos casos la reubicación nos ayuda a disminuir esa tensión y la aplicación de las... No, pero digo, la población tiene la razón en su protesta. Sí, digamos que en algunos casos hemos encontrado que esa ubicación termina siendo alcanzada por el crecimiento urbano y quedan inmersas dentro de una zona, digamos así, conurbada, y eso nos implica a nosotros hacer nuevamente reubicaciones y trasladarlo. Pero el peaje tiene, como los impuestos, una resistencia natural al pago. Sí, claro. Pero es un mecanismo que necesitamos para mantener la infraestructura. Pero entonces, digamos, peaje sí, pero no ahí. Exactamente, ese debería ser, porque en últimas necesitamos el mecanismo, porque con eso ha logrado el país mejorar su infraestructura. Tenemos 29 concesiones en este momento. Yo hace mucho rato no recorro la vía entre Cartagena y Barranquilla. ¿Cuántos peajes hay? Ahí tenemos, en el corredor que estábamos viendo ayer de autopistas del Caribe, 7 peajes. ¡7! 7 peajes. Pero obviamente es un sistema completo que cubre el de... ¿7? No, entre Barranquilla y Cartagena no, ahí tenemos un peaje, 2 peajes en algunos casos, depende de la ruta que uno tome, pero hay un sistema de 288 kilómetros entre... Barranquilla. No, entre Atlántico y Bolívar, que es parte de lo que es Autopistas del Caribe, que tiene 7 peajes. Pero para ir de Barranquilla a Cartagena hay que pagar 7 peajes. No, es un peaje, es un peaje. Es un peaje. Por ejemplo, uno sale de Barranquilla y va a ir a Puerto Colombia. Ahí está ubicado el peaje de Papiros. ¿Qué es el gran problema? Ahí tenemos una situación, porque ese es un peaje de control, ¿sí? Es justamente para que los usuarios no tengan vías evasoras y se pueda controlar el pago. Allí tenemos tarifas diferenciales y ahí la discusión también tiene que ver con la ubicación y la instalación de una caseta. Entonces nosotros como ANI lo que hacemos es conciliar con las comunidades. No podemos permitir vías de hecho, porque ese recaudo permite el pago para mantener toda la infraestructura, no solamente ese tramo. Pero entonces van a restablecer el peaje. Sí, efectivamente el peaje va a ser restablecido. A la brava. No. Concertado, siempre aplicamos tarifas diferenciales y cuando hay lugar a la reubicación, los estudios tardan de 6 a 8 meses porque hay que hacer todo un estudio económico. El caso, por ejemplo, de Turbaco. Estamos trabajando con la comunidad para restablecer el pago y explorar el traslado del peaje. ¿Y dónde lo van a reubicar? Ahí tenemos una zona interurbana entre el límite urbano de Turbaco y de Arjona. Entonces tenemos que ubicar la zona que no afecte usuarios de corto recorrido y aplicamos tarifas diferenciales que equivalen a pagar el 20 o el 25% de la tarifa plena del peaje. ¿Y cuáles son, doctor William, los problemas concretos que hay entre Neiva y Bogotá? Digamos que en este momento hay un tema de conectividad en vías de doble calzada, ¿sí? Ahí tenemos esquemas, digamos, de los tramos que tenemos en concesión para ampliar capacidades. Parte de lo que recomendó el Plan Maestro de Transporte Intermodal es que esos proyectos de cuarta generación duplicaran la capacidad de las vías existentes por donde se mueve el comercio
el turismo y la vitalidad económica de nuestro país. Estamos en ese proceso, estamos en un porcentaje del 72% en nuestras 29 concesiones de cuarta generación y vamos a empezar ya la construcción de las concesiones de quinta generación, dentro de las cuales hay algunas en la Sabana de Bogotá y obviamente proyectos como el Canal del Dique. Mire, doctor William, me da pena plantearle este tema, pero usted no se imagina, no lo imagina, la cantidad de quejas que en CNI hemos recibido sobre el estado terrible de la llamada Autopista del Sol. Primero, que no hay tal autopista. Segundo, que está totalmente abandonada. Tercero, que se logró un sitio de atracos, un lugar de atracos, unas puntillas y asalto. ¿Qué hacer? Ahí tenemos dos componentes. Un primero, que trabajamos en coordinación con autoridades militares y de policía para activar acompañamiento en caravanas. Es una tarea que hace el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Defensa. Que no lo están haciendo. En este momento el ministro ha estado trabajando con el ministro de Defensa para justamente reforzar el acompañamiento. Inclusive estamos trabajando con los transportadores que sienten y tienen razón en su reclamo de que están expuestos a procesos de violencia y de robo en la infraestructura. Justamente por otro, el segundo componente. Esta vía fue una historia desafortunada de corrupción. Allí recuerde, Yamil, que hubo una situación de reversión por unos temas de corrupción. Estuvo un tiempo a cargo del Invías. Y el Invías, como le decía, tiene 38 peajes para administrar 11.000 kilómetros. Tiene que distribuir entre todos el recurso. Cuando la retoma la ANI en diciembre del año pasado, comprometimos unos recursos de manera acelerada para que hacia mayo, junio tuviéramos la vía en mejores condiciones. Ya estamos interviniendo corredores, hay unas obligaciones del concesionario de poner a punto en condiciones de movilidad esos tramos de ese corredor y los demás corredores ya tienen en este momento operación con esquemas concesionados. Pero es que todo el mundo nos dice que la situación de casi toda la autopista es terrible. Entonces, ¿ahí qué tenemos adicional a eso? Hacemos acompañamiento con autoridades, tenemos instalación de elementos como cámaras y dispositivos para identificar. Totalmente abandonada. Tenemos ya concesionarios trabajando allí. Obviamente son las vías arterias por las que se mueve el comercio de nuestro país y el acompañamiento de autoridades, no solamente policía, sino ejército, en aquellos puntos que se han identificado como críticos. Trabajamos con los gremios de camioneros para que nos indiquen aquellos tramos en donde necesitan refuerzo de autoridades y con el concurso de Ministerio de Defensa acometemos las intervenciones para ese acompañamiento. Pero la queja en general, doctor William, es que autopista no hay. Sí, efectivamente, tenemos un proceso de restablecimiento en uno de los tramos de autopista Ruta del Sol, justamente para ponerla a punto y empezar el proceso constructivo, porque fue una reversión que recibió el Invías y nosotros ya tenemos un concesionario trabajando allí, que está en etapa operativa. ¿Qué es allí? ¿Dónde es allí? Puerto Salgar, la zona de Puerto Salgar. Ahí tenemos ese tramo en este momento en intervención. Pero con todo respeto, es que nos dicen que no es el tramo de Puerto Salgar que siempre ha estado en problemas, siempre, desde cuando iniciaron la construcción de la famosa autopista, sino que la autopista la abandonaron, que ya no hay tal autopista. Esa vía estuvo un tiempo, como le digo, Yamil, a cargo del Invías. Sí. ¿Sí? Y ese recurso que recibe Invías lo distribuye en varios corredores y por eso se acude a esquemas concesionados. La concesión entró en el mes de diciembre. ¿Y la abandonaron? No, la concesión acaba de recibir esa vía. O sea, nosotros ahora. Sí, la acabamos de recibir. ¿Cuándo cree usted, doctor William, que habrá de nuevo Autopista del Sol? Digamos que el concesionario tiene una etapa operativa entre 18 y 24 meses para hacer estudios y diseños y allí lo que hace es mantener la vía en buen estado. Y a partir de allí empieza la ampliación de la capacidad de la vía existente y el reemplazo de las estructuras de pavimentos de manera estructural y para ello tiene alrededor de 5 años en los diferentes tramos. Antes de 5 años no habrá... No tenemos la autopista con duplicación de capacidad, pero sí mejoramos las condiciones de movilidad. Se hacen parcheos, se hacen rehabilitaciones, justamente para poner la autopista a punto, la vía existente a punto. Es decir, que se garantiza en condiciones de seguridad. ¿Eso será dentro de 5 años? No. Eso es lo que tenemos como compromiso de aquí a junio. En eso está trabajando el contratista. KMA es un concesionario juicioso que adelanta las obras para poner la vía en condiciones transitables. ¿Usted me acepta invitación en el mes de junio para preguntarle cómo? Claro que sí, Yamil. Para decirle, vaya, lo invito y recorra la autopista. Claro que sí, lo hacemos. ¿La habrá reconstruida? Sí, claro, es parte del compromiso ¿Usted le nacional. asegura eso
Claro. Grande. Vamos en junio. Háblele a sus oyentes. Claro que sí. Les aseguro. Vamos a junio a mirar cómo está el compromiso. Está porque es usted parte- invitado para el primer lunes del mes de junio. Primero todavía. El último, porque junio tiene 30 días, ya ve. El último mes de junio. Está usted invitado. Perfecto. Doctor Huila, muchas gracias. Muchas gracias, Yamid, y buenas noches. Y a ustedes televidentes también, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. CM.